Vamos a orar. Dios de los cielos, gracias, Señor, por tus misericordias. Son nuevas cada mañana, tu fidelidad es grande. Gracias por el privilegio de adorarte. Gracias, Señor, porque te podemos adorar y alabar con labios no limpios como los de Isaías por los carbones encendidos del altar del templo, sino por algo todavía mejor y mayor, por la sangre preciosa del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Gracias por el privilegio de, siendo pecadores, poder elevar alabanzas a ti que son escuchadas. Ahora, Señor, al acercarnos a tu palabra, queremos hacerlo con cuidado. Queremos hacerlo con temor. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ministre tu palabra a cada uno de nosotros de manera particular. Te necesitamos, Señor. Obra en medio nuestro. Cual martillo, cual espada, usa tu palabra para redarguir, para convencer, para animar, para alentar, para confrontar, para exhortar, para todo lo que tú conoces que nosotros necesitamos. Haz tú lo que no podemos hacer. Ministra las almas y corazones de cada ser aquí en este local. Confiamos en ti, Señor, no en nosotros. Por eso venimos clamándote, conforme a tu voluntad, que tú bendigas a este pueblo reunido. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Hace unos años atrás, no sé cuántos lo recuerdan, salieron a la luz los pecados ocultos de un famoso televangelista. Adulterio, drogadicción y despilfarro millonario de las ofrendas. Y esto con la complicidad de su esposa. Finalmente él terminó siendo sentenciado a prisión. En esa misma época había otro televangelista que denunciaba con intensidad los pecados del caso anterior. Pero sin embargo, él mismo escondía prácticas pecaminosas como la de disfrazarse para ir a visitar prostitutas. Él también fue descubierto y su caída y desgracia fue grande. Aunque podemos catalogar estos casos como casos extremos, son una vívida ilustración de las Escrituras, de una verdad que aparece en las Escrituras, que es la que queremos tratar en esta mañana. Y nos referimos a la declaración de Proverbios capítulo 28, versículo 13, donde se nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y la forma en que nos vamos a acercar a este texto es de una manera muy simple, muy simple. Vamos a hacer 4 preguntas que el texto responde de una manera muy clara. 4 preguntas. Primera pregunta: ¿qué significa encubrir los pecados? Pero a riesgo de parecer demasiado simple, yo creo pertinente, por la época en que vivimos, establecer primero claramente a qué nos referimos cuando hablamos de pecado. Pastor, pero en una iglesia sana como esta quizás no sea necesario. Bueno, el problema es que posiblemente hay visitas aquí o personas que están recién llegadas y no quisiera que asumieran como pecado algo diferente a lo que la Biblia enseña que es pecado. Esta palabra no es muy popular en el día de hoy. Hay un autor cristiano muy conocido que también tiene experiencia trabajando en las universidades, y él dijo en el año 2011 que el aspecto más frustrante de evangelizar dentro de las universidades, ¿ustedes saben cuál era? Dice, lo más frustrante de evangelizar en las universidades es que los estudiantes no tienen la menor idea de lo que es pecado. Y añadió, ellos saben muy bien cómo cometerlo, pero no entienden lo que significa. El concepto de pecado ha ido desapareciendo, no solamente en el mundo, sino tristemente aún dentro de las iglesias. Y por eso es bueno volver a la palabra de Dios, que es quien lo define de una manera clara. Con frecuencia el lenguaje que se utiliza en el día de hoy trata de amortiguar el impacto sobre los oyentes
y se echa mano de una variedad de recursos retóricos más suaves. Ahora el pecado se le llama error, equivocación, debilidad o enfermedad. En ese sentido ya la gente no comete adulterio, sino que tuvo una aventura. O los grandes ejecutivos no cometen robo. No, ellos cometieron unas indelicadezas. No sé cómo lo llaman en su país, pero a mí a veces en la prensa de mi país me molesta cuando oigo esto. Cometieron ciertas indelicadezas. ¿Cómo que indelicadezas? ¿Se robaron el dinero de la compañía o del Estado? Pero siempre se está tratando de minimizar lo que es el pecado. Y la Biblia dice claramente lo que es pecado. Nos dice que es infracción de la ley de Dios, que es quebrantar la voluntad de Dios que está claramente establecida en su palabra. Nos dice también que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, que es como errar al blanco, es como tomar un arco y una flecha y tirar un blanco y no hay forma de darle. Eso es pecado. Es toda acción, actitud o reacción que no agrada a Dios. Y si alguien está aquí y no conoce las Escrituras, no conoce la voluntad de Dios. Y si no conoce la voluntad de Dios, ¿cómo puede hacer la voluntad de Dios? Así que no es solamente que está pecando, sino que vive una vida de pecado total, porque vive conforme a su voluntad y no a la de Dios. Porque el pecado es un completo desconocimiento o ignorancia voluntaria de Dios y de lo que Él desea. Así que el pecado no es solamente una acción incorrecta. Cuando yo peco no es solamente que yo fallé lo que me había propuesto o que hice lo contrario a lo que son mis convicciones. No, no es algo que tiene que ver solamente con nosotros mismos. Es una acción, reacción o actitud cometida contra Dios. Es una traición contra Él, es una rebelión hacia su autoridad. Es por eso que Jerry Bridges lo expresa de esta manera: nuestro pecado es un atentado contra el reino majestuoso y soberano de Dios. Se trata en efecto de una traición cósmica. Ahora bien, habiendo dicho lo que es pecado, obviamente nos damos cuenta que es totalmente racional la declaración de la Escritura de que no hay quien nunca peque, porque de alguna u otra manera imponemos nuestra voluntad por encima de la de nuestro Dios en muchísimas esferas de nuestra vida. Ahora, ¿qué significa encubrir? Porque el sujeto de la acción en este proverbio es aquel que encubre su pecado. ¿Qué significa encubrir? La palabra significa cubrir, guardar. Y cuando en este texto se habla de encubrir los pecados, es pretender ocultar aquellos pecados que sabemos conscientemente que hemos cometido o que estamos cometiendo. Se refiere a aquellos pecados secretos que no queremos que nadie conozca. Pastor, pero yo no tengo pecados así. ¿Tú estás seguro? Sí. Ok. ¿Te gustaría que te pusieran en la cabeza una pantalla donde se vieran todos tus pensamientos? No. ¿Y por qué no? No me lo expliques. Yo te entiendo, porque a mí tampoco me gustaría. No. O sea, todos tenemos situaciones que son vergonzosas. La diferencia es cómo finalmente terminamos manejándola. Así que cuando pensamos en pecados ocultos, general o mayormente nos inclinamos a pensar en pecados de tipo sexuales: fornicación, adulterio, pornografía. Pero hermanos, pueden ser de muchos otros tipos, quizás no tan comunes como estos, pero sí, muy cotidianos. Pueden ser pecados financieros, como robo, engaño, evasión de impuestos, declaraciones falsas. Pueden ser aún pecados educativos, fraudes en los exámenes o en los trabajos universitarios o escolares. Alguien es tenido como un buen estudiante, pero resulta que tiene un contacto que le pasa los exámenes de antemano y nadie lo sabe, nada más lo sabe el que le pasa el contacto y él. Son pecados ocultos. O pecados relacionales como odio, envidia, resentimiento. Tengo sentimientos de animadversión hacia otro hermano y por fuera, ¿cómo está, hermano? Bendiciones. Pero por dentro tengo eso ahí, una molestia, quisiera que le pasara algo malo. Eso puede suceder. O pecados tan internos como ingratitud, falta de contentamiento, ansiedad,
temor a los hombres. Wow. Miren qué gama. Pecados sexuales. No, pastor, yo no tengo eso. Ok, seguimos bajando. Temor a los hombres. Cuando sabiendo lo que hay que decir no lo decimos porque van a pensar mal de nosotros. O ansiedad porque estoy enfrentando una situación y todavía no sé en qué va a terminar y eso me hace preocuparme más allá de lo debido. Todos esos son pecados que pueden estar ocultos, que nosotros podemos ocultar porque no queremos que nadie se entere que estamos lidiando con eso. Pero hermanos, la realidad es que todos, creyentes y no creyentes, todos pecamos regularmente. Y la inclinación naturalmente pecaminosa de la mayoría es ocultarlo. Es mantenerlo de manera que no salga a la luz. Pensemos, por ejemplo, en alguien como David. Ustedes recuerdan la historia. David, estando en un momento y en un lugar donde no debía estar, ve a una hermosa mujer bañándose y en lugar de retirar sus ojos e irse de ahí, él da rienda suelta a sus pasiones y deseos. La manda a buscar, se acuesta con ella y en lugar de confesar su pecado a Dios, él idea un plan para ocultarlo y manda a buscar al esposo, que es un hombre noble de la guerra, para que venga y duerma con ella, para después decir que todo el mundo pensara que era hijo de ellos y todo se quedaba así. Sin embargo, las cosas no le salieron como pensaba. El hombre era tan noble que él dijo: yo no tengo la conciencia de irme a dormir con mi mujer mientras todos mis compañeros están en el frente de la batalla, y se quedó ahí en palacio. Así que ni siquiera esto despierta a David, y él lo manda con una carta en sus manos donde le dice al jefe del ejército: colócalo en el lugar donde la batalla es más recia y retírense para que él muera. En otras palabras, él cometió asesinato, aunque fue por mano del enemigo. Un hombre como David cometió adulterio y asesinato y lo tenía callado, cubierto, estaba encubriendo su pecado, como dice este texto. Y la verdad es que a todos nos surge una pregunta: ¿qué lleva a un hombre como David y a nosotros mismos a querer ocultar o encubrir nuestros pecados? Las respuestas pueden ser varias, pero pienso que en el corazón de la respuesta está nuestro orgullo. Nuestro orgullo. Todos queremos que los demás piensen de nosotros lo que nosotros queremos que ellos piensen. Como dice Erwin Lutzer, la vergüenza hace que manipulemos las consecuencias del pecado. Por naturaleza pagaremos cualquier precio a fin de aparentar que somos buenos. Queremos que los demás piensen que somos buenas personas, que somos buenos creyentes, que no somos tan malos después de todo. Y cometemos el gravísimo error de ocultar pecados que debieran más bien de salir a la luz. Es precisamente el orgullo que ve el reconocimiento de nuestros pecados y faltas como una deshonra, cuando la verdadera deshonra es la comisión del pecado, no su reconocimiento. Hermanos, lo que es deshonroso es cometer el pecado. Ya lo cometiste, sácalo a la luz. Porque reconocerlo no es deshonroso. Como vamos a ver más adelante, es el mejor camino a seguir. Cuando encubrimos nuestros pecados, mostramos que estamos más interesados por nuestra reputación que por nuestra relación con Dios. Estamos más ocupados por el departamento de publicidad que por nuestra condición espiritual. Yo no quiero confesar para que no piensen. Es que hay algo que es más importante que lo que los demás piensen. Y es lo que Dios piensa. Y es mi relación con Dios, la cual debo cuidar por encima de todas las cosas. Así que cuando ocultamos nuestros pecados, lo que estamos haciendo es alejar la posibilidad de apartarnos de ellos. Al contrario, lo que hacemos es que los fortalecemos y sembramos las bases para que se reproduzcan o se fortalezcan más. Ejemplo: una ira escondida, no confesada, se puede convertir en amargura y poco después en odio, y poco después puede terminar hasta en homicidio. La lujuria oculta puede llevarnos a la adicción a la pornografía o a la fornicación.
Así que ocultar nuestros pecados generalmente nos conduce a vivir vidas dobles. Y hermanos, esto es terrible. Esto es terrible. Tristemente, yo creo que no existe iglesia que en alguna etapa de su vida histórica como iglesia no haya tenido que lidiar con casos de personas que están viviendo dobles vidas. Y esos son casos que rompen el corazón. Porque a veces quien uno menos piensa era el hermano o la hermana que siempre estaba supuestamente interesado en los demás, orando por los demás. Todo el mundo lo tenía como un hombre o una mujer piadosa. Y de un momento a otro tenía años con una vida doble, practicando pecados no confesados y mostrando otra cara. Hermanos, eso no es vida. Eso es terrible. Eso es terrible. Ahora, esa es la primera pregunta. ¿Qué significa encubrir los pecados? Nuestra segunda pregunta, que también el texto contesta, es: ¿cuál es el resultado de encubrir nuestros pecados? El texto responde: no prosperará. Y la palabra prosperar aquí significa empujar hacia adelante en varios sentidos. Expresa la idea de una empresa de éxito. En ocasiones se usa como si se refiriera a un triunfo. Lo que está diciendo es que el que encubre sus pecados no tiene forma de que le vaya bien, no tendrá éxito, no triunfará, no logrará lo que desea. Hermanos, déjenme repetirlo. No hay forma de encubrir los pecados y que nos vaya bien. Eso es antagónico, no hay forma. Y las razones son varias y lógicas. Pensemos en esto. ¿Cómo es posible prosperar viviendo en contra del que creó las reglas de juego? Dios fue el que creó las reglas de juego de este lado del sol. Si tú no las cumples, no te puede ir bien. Yo sé que hay ejemplos que son difíciles de poner aquí, porque aquí lo que gusta es el fútbol. En mi país, cuando yo iba creciendo, gustaba mucho el béisbol, la pelota. Pero déjenme tratar de poner un ejemplo que quizás esté desfasado. Pero vamos a suponer que se reúnen a jugar. No sé qué tan común es que aquí cada cual tenga su pelota de fútbol. No sé qué tan común sea. Pero vamos a suponer que no sea tan común. Y se unen a jugar. Y no sé por qué generalmente ocurre que el que menos juega es el que tiene la pelota. Entonces hay que meterlo en el equipo porque él es el dueño de la pelota. No, pero que hay 22 que son mejor que él. Ah, está bien, pues jueguen y se lleva su pelota. ¿Hay juego? No hay juego. Entonces en mi país sucedía eso. Al dueño del guante, del bate y la pelota había que incluirlo. Bueno, en este caso, el Señor no solamente es dueño de la pelota y del bate y del guante. El Señor es dueño del play. El Señor es dueño del estadio. Él fue el que creó el estadio, el que creó las reglas de juego. Tú quieres jugar, ven, entra, pero no es como tú quieras. Es como el Señor dice. Y si es como tú quieras, te van a sacar tarjeta amarilla, tarjeta roja y te vas. Es cuestión de tiempo de que te saquen las tarjetas y que te expulsen. ¿Por qué? Porque tú no puedes pretender que te va a ir bien en ese juego haciendo las cosas a tu manera. Así que, ¿cómo es posible que alguien pretenda tener un pecado oculto, escondido, y que le vaya bien cuando todo en la Escritura apunta a cómo nosotros debemos manejar y enfrentar nuestros pecados? Pero uno de los problemas del pecado es que es engañoso. O dicho de otra manera, el pecado embrutece. El pecado embrutece. Los hombres quieren tener una sucursal, aparte de sus esposas. Y ellos entienden que eso es lo que le va a dar felicidad. Cuando sale a la luz, se le arma un problema tan grande que termina sin esposa y sin sucursal. Y entonces luego anda por ahí diciendo que tiene mala suerte en la vida. ¿Cómo que tú tienes mala suerte en la vida? Eso fue lo que tú sembraste. Entonces es algo como muy lógico, ¿verdad? Ah, claro, como es tan lógico, todos los hombres allá afuera solamente tienen a su esposa. Ustedes saben que no es así. Porque el pecado embrutece, el pecado engaña. Y en ese sentido, ¿cómo es posible que pensemos que podemos menospreciar a Dios y su palabra y al mismo tiempo irnos bien? Porque ¿saben qué? Precisamente eso es lo que es el pecado, un menosprecio de Dios y de su palabra. Cuando el profeta Natán va donde David y por medio de una parábola lo hace entender y dar convicción de pecado, ¿ustedes saben lo que el profeta le dice a David? Has despreciado la palabra del Señor. Me has despreciado.
El pecado es un desprecio de Dios y de su palabra. ¿Cómo pensamos que podemos despreciarlo a Él, a su palabra, e irnos bien? Es algo que no tiene ningún sentido. Por eso dice Proverbios 28:14: cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. El que insiste en encubrir su pecado va a caer en el infortunio. Pero por otro lado, hermanos, pensemos en otro enfoque de por qué no prosperará. Porque es imposible prosperar tratando de encubrir nuestros pecados de quien realmente importa: Dios. Es una locura. Los demás no van a ser nuestros jueces. Ellos pueden juzgarnos emitiendo sus opiniones, pero sus opiniones no tienen un carácter definitivo sobre nuestras vidas. A aquel a quien algún día vamos a tener que dar cuenta y nuestro destino eterno está en sus manos es Dios. Pero ¿saben qué? Ese Dios conoce hasta los más íntimos pensamientos nuestros. Entonces, es como, yo quiero ocultarlo de los subalternos, cuando no hay forma de ocultarlo del jefe. Es imposible. Salmo 39, versículos 2 y 4, dice el salmista: tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Oigan esto: aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Leí de las Américas. Tú la sabes toda. Hebreos 4:13: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es irónico que estemos más preocupados de lo que los demás piensan de nosotros, de aquello que Dios sabe con certeza. No es que Dios piensa que tú pecaste, no es que Dios sospecha, es que Dios sabe exactamente cuál es tu pecado y cómo tú lo ocultas. Dios conoce exactamente todo lo que tú piensas, aun de que venga a tu cabeza. Pero en tercer lugar, hermanos, tampoco es posible prosperar con una conciencia agobiada por la culpa. O sea, ¿cómo alguien puede prosperar cuando en lo más profundo de su corazón sabe lo que está haciendo? No lo sabe nadie, pero él sí lo sabe. Cuando nosotros vamos a los libros históricos, nosotros tenemos allí el relato del grave pecado de David, pero no se nos dice nada de cómo él se estaba sintiendo. Pero qué bueno que el Señor en su gracia nos dio los salmos penitenciales o salmos de arrepentimiento. Salmo 32, Salmo 51. ¿Ustedes quieren saber cómo se sentía David en esos 7, 8 meses mientras estaba callado? No tenemos nada en los libros históricos. Sin embargo, el mismo David dice, 32, 3 y 4: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. ¿Ven esa relación entre sentimientos, emociones y hasta aún el cuerpo físico? Salmo 51, versículos 8 y 12. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Hermanos, David no tenía vida en esa época. Por fuera los demás debían verlo igual, cumpliendo con las cosas de Estado, en aquellas cosas con otros reyes diplomáticos, como los vemos ahora los presidentes, una sonrisa y todo muy bien. Todo eso es pantalla. Todo eso es pantalla. Por dentro él no tenía vida. Y estaba aún afectando hasta su salud física. ¿Ustedes saben por qué, mis hermanos? Porque el pecado encubierto afecta nuestra salud espiritual y hasta la física. Ay, pastor, pues yo pasé por ahí y a mí no me afecta. Peor aún, entonces eso significa que ni siquiera hay vida en ti. A un verdadero creyente, el pecado encubierto lo afecta espiritual, emocional y físicamente. El pecado encubierto en un inconverso no te afecta. Eso solamente denota lo mal que tú estás. No hay vida en ti. Pero en cuarto y último lugar, respecto al hecho de no prosperar, es imposible prosperar encubriendo nuestros pecados, porque cuando lo hacemos nos alejamos de la posibilidad
de que sean perdonados o tratados con misericordia. Lo que necesitamos con cualquier tipo de pecado es que sean perdonados. Eso es lo que nosotros necesitamos. Pero cuando nosotros los encubrimos, entonces nos estamos alejando de esa posibilidad. La bienaventuranza que David da en el Salmo 32, 1 y 2, es para aquel que los confiesa, no para aquel que los encubre. Oigan lo que dice David allí. Cuán bienaventurado, cuán feliz es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No es que el Señor no culpa de iniquidad porque no hubo iniquidad. No, el Señor no lo culpa de iniquidad porque el pecado no fue cubierto, fue confesado y por tanto fue perdonado. Así que cuando nosotros encubrimos nuestros pecados, eso es terrible. Pero cuando es Dios que los cubre, es decir, que los borra, ya no los toma nunca más en cuenta. ¡Wow! ¡Qué gran esperanza! Esa es la gloria del Evangelio. Alguien escribió: la culpa trae depresión, incluso en aquellos momentos cuando nuestras circunstancias son placenteras. El que tiene pecados encubiertos, si es alguien que tiene vida espiritual, no tiene vida. Aún en aquellas cosas que le encanta, no hay forma de eliminar de su conciencia que hay algo que está pendiente de resolver y que está ofendiendo a Dios. Así que cuando vemos el ejemplo de David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, como dice la Escritura, debe ser obvio para nosotros que cualquiera puede cometer pecados groseros en un momento determinado de su vida. Mi experiencia ha sido, en más de una ocasión, que cuando me topo con un creyente que dice que él no es capaz de cometer pecados graves, solamente pasa poco tiempo para enterarme que los cometió. Lo peor que tú y yo podemos hacer es decir: no, yo no soy capaz de cometer graves pecados. Uy, estás en grave peligro. No, yo sí soy capaz y por eso tengo que cuidarme, y mucho. El que cree que es capaz no se cuida. El diablo lo tienta, lo engaña y sin darse cuenta ya está en una situación donde no hay reversa. Uno tiene que sospechar de uno mismo, eso es importante. Así que, hermanos, lo que hace la gran diferencia entre un verdadero creyente y uno que no lo es, ¿saben qué? No son los pecados. No es que el inconverso peca y el creyente no. No, eso no es lo que diferencia. Lo que diferencia es cómo se maneja el pecado después de cometido. El creyente peca, igual que el inconverso. Cristo dice en 1 de Juan: si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Así que, hermanos, tú y yo que hemos sido regenerados y salvados por la sangre de Cristo, sí, todavía pecamos. Y a veces igual que los inconversos. Ah, pues no hay diferencia. Ah, claro que sí. La diferencia está no en el pecado cometido, sino en la forma en que se maneja. Así que esto nos conduce a nuestra tercera pregunta. ¿Cuál es entonces la manera correcta de tratar con nuestros pecados? Ya hemos visto que encubrirlos, ocultarlos, no es una manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta de tratar con nuestros pecados? Y el texto nos dice que hay dos maneras. Recuérdense que no es un texto exhaustivo, puede haber otras cosas que se deba hacer, pero en este texto la respuesta es doble. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Dios dice: no lo ocultes tu pecado, no importa si tú lo calificas de grande o pequeño, no importa, no lo ocultes, confiésalo y apártate. Esa es la manera de tratar con los pecados. Veamos de una manera más cerca lo que significa confesar. La palabra confesar implica la idea de decir lo mismo que dice Dios. En otras palabras, es ver nuestros pecados como Él lo ve y por tanto afirmar que hemos hecho un gran mal. Salmo 32:5, de nuevo David: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor,
y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Así que la confesión no es solo una fórmula para lidiar con los pecados. No es solamente que es una fórmula como algunos han convertido la fórmula para ser salvo. Algunas iglesias andan detrás de lograr que el pecador no arrepentido pronuncie las palabritas mágicas. Señor, te acepto como mi Rey y Salvador y confieso mis pecados. Si tú lograste que un inconverso repita esas palabras, lo que sigue es, ya tú eres salvo porque la Biblia lo dice. No, espérate. Eso es un asunto que involucra, no es un asunto solamente de palabras, eso es un asunto del corazón. Así que no es solamente decir, sí Señor, pequé. No, debe ser fruto, esa confesión debe ser fruto de un arrepentimiento, de un reconocimiento de que lo que he hecho está mal hecho. Y esto incluye dolor por haber ofendido a Dios. Pero al mismo tiempo vemos en las Escrituras que la confesión de pecados da gloria a Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando usted confiesa sus pecados al mismo tiempo está exaltando la justicia, la bondad y la santidad de Dios. En ese sentido es interesante saber que la palabra hebrea que se traduce como confesar en otros contextos de la Biblia, ¿ustedes saben cómo se traduce? Como agradecer o alabar, la misma palabra. ¿Ustedes recuerdan el caso de Acán? Josué capítulo 7. Ellos están recién iniciados a conquistar la tierra prometida. Y en la primera batalla Dios le dice, no tomen botín. Declara todo anatema, todo es para Dios, no tomen botín. Sin embargo, uno de los guerreros llamado Acán vio un lingote de oro, un manto babilónico y otras cosas y dijo, uy, esto está demasiado hermoso y valioso para destruirlo, y lo guardó. En la próxima batalla, con una ciudad mucho más pequeña, son derrotados. Así que Josué dice, Señor, espérate, ¿qué es lo que está pasando? Y Dios le dice que hay pecado en medio del campamento. Cuando se hace la investigación, resulta que Acán es el culpable. Y oigan la forma en que Josué se acerca a Acán. Capítulo 7, versículo 19 le dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. La frase aquí, da gloria al Señor, significa decir la verdad por parte de pecadores que se presentan ante el tribunal de Dios. Es lo que vemos en David cuando dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. David confiesa y la justicia de Dios es exaltada. Cuando ocultamos nuestros pecados, ocurre lo contrario. Miren lo que sucede en Apocalipsis capítulo 16, versículo 9. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor. Oigan esto. Y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Ven, es como si fueran pares que van juntos. No se arrepintieron, blasfemaron. Se arrepintieron y confesaron, glorificaron a Dios. Son acciones que quizás no las computamos como unidas, pero están muy cercanas las unas a las otras. Así que confesar nuestros pecados es engrandecer la persona y naturaleza santa y justa de nuestro Señor. El apóstol Juan es sumamente específico. En su primera epístola, 1:8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En cambio, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra está en nosotros. Cuando tú ocultas tu pecado, yo no he hecho nada, le haces mentiroso. No solamente porque Dios dice que tú eres pecador, sino porque tú le estás mintiendo a Dios. Y cuando dice, si confesamos nuestros pecados, la idea en el original es continua. Si continuamente confesamos nuestros pecados, si nos mantenemos confesando nuestros pecados, hermanos, la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Pastor, es que usted no se imagina lo que yo he hecho. Yo no tengo que imaginármelo. Puede ser gravísimo,
pero la sangre de Cristo es más grande que cualquier pecado que tú puedas cometer. Y hermanos, eso es inmensamente esperanzador. Ahora bien, yo sé que este texto en Primera de Juan se ha usado mucho como una predicación evangelística o salvífica, pero la verdad es que aquí en Juan y con el contexto, esa confesión y ese perdón no es tanto ese perdón salvífico, porque el verdadero creyente no pide perdón para ser salvo. El verdadero creyente pide perdón porque es salvo. De lo contrario, sustentaríamos la doctrina de que la salvación se pierde. Pecamos, me perdí. Confesé, el Señor me perdona, me salvé. Pero ¿qué pasa? Mañana cometí otro pecado. Volví, confesé, volví, me salvé. No, no es así. Qué bueno que no es así, hermanos. Dios nos salvó en Cristo. Eso es un perdón relacional. Cuando su hijo hace cosas, imagínese un hijo joven o adolescente que hace cosas, y a veces los muchachos hacen cosas que usted se molesta. No importa lo que él haga, él no deja de ser su hijo. Hay un aspecto de la relación padre-hijo que se interrumpe. El disfrute de la comunión, el deleite mutuo es afectado. Así que este es un perdón más bien familiar, es un perdón relacional, pero que implica el mismo principio. Los pecados deben ser confesados. La manera bíblica de manejar todo pecado de un inconverso, de un creyente, es confesando sus pecados. El inconverso para salvación, el creyente para restauración de la relación deleitosa de comunión con su Padre Celestial. Por otro lado, debe ser evidente a quién es que hay que confesar. ¿A quién? Al que se ha ofendido. Yo no puedo ofender a mi esposa y luego ir donde mi hija y decirle: mira, yo quiero confesarte algo. Yo le hablé mal a Carmen Julia y entonces ya me voy por ahí porque yo lo resolví. No, tú no lo has resuelto. No fue tu hija a quien tú ofendiste, fue a tu esposa, a quien tú tienes que confesarle y pedirle perdón de ser ofendido. Por eso, a la primera persona que hay que confesarle es a Dios, porque todo pecado es contra Dios. Por eso dice David en el Salmo 51:4: contra ti solo he pecado. David, pero tú también pecaste contra Urías. Sí, él no lo está ocultando. Él lo que está afirmando es que realmente la parte más grave es que fue un pecado contra el Dios Santo. Ahora, eso no elimina que también tengamos que confesar a aquellos seres humanos que están envueltos. Yo ofendí a mi esposa, ofendí a mi hija, a un vecino, a mi jefe. Yo tengo que confesarle a ellos, primero a Dios y después a ellos. En una ocasión estoy oyendo la radio en una emisora que no era Radio Eternidad, y hay un programa de familia y llama a alguien y plantea la situación a este experto consejero de un hombre que había sido infiel a su esposa, pero hacía ya unos años. Fue una sola vez y más nunca había ocurrido. Así que él le pregunta al consejero si él tenía que decírselo. Y el consejero, más humanista que bíblico, le dice: mira, si ya tú te arrepentiste, se lo confesaste a Dios y fue solamente una vez, ya eso pasó. Ya Dios te perdonó. Si tú levantas eso ahora, entonces eso puede traer un problema a una relación que ya está caminando bien. Suena bien, ¿verdad? Suena bien, pero es pragmatismo. Porque la forma en que el pecado se maneja incluye la confesión. Y si tú no has confesado al ofendido, ese ciclo no se ha cerrado. Tú tienes que confesarle a tu esposa: pastor, pero hace 5 años, ni que haya 10. Tú lo dejaste abierto. Tú pecaste contra ella y tú nunca se lo has dicho. Si tú quieres, busca ayuda de alguien. Si tú se lo quieres decir enfrente del pastor para que te ayude a que ella no te mate. O algo. A veces nosotros lidiamos con casos así. Tenemos que decir a los hermanos: si tú quieres que yo esté presente, yo puedo estar presente. Es su decisión. Pero si tú quieres que yo esté presente, no vaya a hacer cosas que tú se lo digas y te vuelen el cuello. Pero hay que confesarlo, hermanos, porque es la forma bíblica. Es tan sencillo como eso. No es lo que a nosotros nos parezca, no es lo que nosotros creemos que funciona, es lo que Dios dice que es. Ese es el punto. Así que
Hay que confesar a la persona contra la cual se ha pecado. Un autor dice: el pecado siempre divide, mientras que la gracia siempre une. ¿Cómo es posible que nos deleitemos en nuestra comunión con Dios y al mismo tiempo tener pecados ocultos contra otra persona que no han sido confesados ni tratados bíblicamente? En las iglesias, yo estoy en el ministerio de escuela dominical, estoy trabajando con los niños, estoy en el ministerio de damas, estoy en cualquier servicio en la iglesia. Pero resulta que tengo una amargura con un hermano. Y en un momento determinado yo pequé contra él y yo lo sé. Pero yo le pedí perdón al Señor, y como ese hermano no es que sea muy fácil ni me cae bien, además tú sabes que él es medio complicado, si yo le hablo posiblemente ni lo entienda, y en lugar de perdonarme lo que va a hacer es que va a barrer el piso conmigo. Mira, mi hermano, tú no tienes que pensar en lo que va a suceder, lo único que tienes que pensar es en lo que tú debes hacer. Pero que no pienses en el futuro está en las manos de Dios, los resultados están en las manos de Dios. Nosotros solamente debemos pensar qué Dios quiere que yo haga. Que confieses tu pecado a Él y a quien has ofendido. Así que en lugar de ocultar nuestros pecados, a ti y a mí nos conviene que salgan a la luz. Es por eso que el salmista ora al Señor. Miren qué oración. En Salmo 139, versículo 23 y 24, dice el salmista: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. ¿Ustedes saben lo que el salmista está pidiendo? Oigan, Señor, si hay algún pecado oculto, porque yo no me he dado cuenta, que yo no soy consciente, házmelo saber. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a orar así? Como: Señor, ya yo con lo que sé que tengo es mucho, yo no quisiera que tú me muestres alguno adicional. Bueno, pero ¿tú amas o no amas al Señor? ¿Tú quieres agradarle o tú no quieres agradarle? ¿Tú quieres deleitarte en Él o no quieres deleitarte en Él? Entonces, el salmista conoce el deleite de la comunión con Dios, y por eso dice: Señor, si hay algo por ahí escondido que yo no me he dado cuenta, revélamelo. ¿Para qué? Para yo confesártelo y apartarme, para yo manejarlo bíblicamente. Así que siempre es una bendición que puedan salir a la luz nuestros pecados, mientras que mantenerlos ocultos es una maldición. Ahora, como decíamos ahorita, no es una fórmula mágica. Tiene que haber una contrición de corazón, porque en las Escrituras tenemos ejemplos. Al menos 4 hombres en las Escrituras dijeron con su boca: he pecado, lo que parece una confesión, y sin embargo no había arrepentimiento. Lo hizo Esaú, lo hizo Balaán, lo hizo Faraón y lo hizo Judas. 4. Usted va a las Escrituras y en los 4 hay registro que en un momento determinado ellos dijeron: es verdad, lo hice mal. Pero por el contexto sabemos que no hubo arrepentimiento. Lo hice mal, pero entonces no es una simple confesión. Es una confesión que implica un reconocimiento y un dolor de corazón. Ahora, la confesión no es lo único que debe hacerse. La respuesta es doble. ¿Cómo debemos manejar nuestros pecados? Confesándolos, pero en segundo lugar, apartándonos de ellos. El que los confiesa y los se aparta, y la palabra apartar aquí significa soltar, renunciar, abandonar, dejar, desechar. Una de las mayores evidencias de verdadero arrepentimiento es esta. Yo puedo confesar: sí, lo hice mal, pero seguir haciéndolo. Entonces eso hace que haya duda de qué tan sincero fue. La mejor evidencia de un verdadero arrepentimiento es que lo confieso y me aparto. El que los confiesa y los abandona. Ahora, hermanos, hay que ser realistas. Eso no significa que se elimina totalmente la posibilidad de volver a cometer un pecado específico, porque no hay una garantía. Pero sí significa que nadie, absolutamente nadie, puede clamar que está arrepentido mientras continúa practicando el pecado. Ahí es que sale la famosa frase de hoy día, que tengo que reconocer que me molesta muchísimo: no juzgues. Esa es la frase clave del inconverso, y tristemente de algunos creyentes. No juzguéis.
Quizás el texto más mal interpretado de las Escrituras. Pero me están diciendo que no juzgues porque tú dices que estás arrepentido, pero tú sigues visitando a la misma mujer. No, lo que pasa es que tú sabes que hay ciertos lazos que quedan, pero yo no estoy haciendo nada con ella. Ajá. No, hazme ahora uno de Caperucita Roja. No. Eso es que cortaste y te fuiste. Esa es la evidencia. Es precisamente a esto que se refiere el apóstol Juan cuando dice en 1 de Juan 3, 4 al 10, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que, como decíamos ahorita, la diferencia entre un inconverso y un creyente no es si peca o si no peca, es cómo manejan los pecados, número uno. Pero número dos, cómo se relaciona con los pecados, porque una cosa es pecar puntualmente y otra cosa es practicar el pecado. Son dos cosas diferentes. Cualquier creyente en un momento de descuido, en un momento de debilidad, puede cometer un pecado X. Pero su reacción inmediatamente es dolor, es vergüenza, es humillación, es confesión, para que entonces venga restauración. Pero si él lo confiesa, pero sigue en lo mismo, sigue en lo mismo, sigue en lo mismo, sus palabras dicen una cosa, pero sus actitudes dicen otra. Porque el verdadero arrepentimiento tiene como evidencia el apartarse de la condición de la cual se dice que se está arrepintiendo. Hay hábitos pecaminosos que pueden tomar cierto tiempo en ser abandonados totalmente. Esto es así. Pero el verdadero cristiano tiene la intención y el fuerte deseo de apartarse de ellos y de hacer lo que sea necesario para lograrlo. De hacer lo que sea necesario para lograr. Es que mira que un grupo de amigos, entonces cada vez que yo me junto con ellos, mi hermano, si tú tienes el deseo y tú tienes que mudarte de ciudad, hasta mudarte de ciudad estás tú dispuesto. Porque para ti eso es importante, porque si no te va a destruir la vida. Finalmente llegamos a nuestra última pregunta, la última pregunta del texto. ¿Cuál es el resultado entonces de tratar correctamente nuestros pecados? Cuando lo tratamos incorrectamente, ocultándolos, no hay forma de que nos vaya bien. Pastor, pero a veces es duro confesarlo y apartarse. Sí, pero vas a recibir el beneficio. ¿Cuál es el resultado de tratar correctamente nuestros pecados? Dice el texto, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. La palabra hebrea aquí significa compasión, lástima. Hermanos, yo no sé tú, yo no quiero que Dios me trate con justicia, yo quiero que Él me trate con misericordia. Claro, Él me va a tratar con justicia en Cristo y qué bueno, pero yo quiero la misericordia de Dios. Porque es la misericordia de Dios lo que lo lleva a no tratarnos como nosotros merecemos. Es parte de su carácter, es uno de sus atributos, es parte esencial de su propia naturaleza. No sé cuántos recuerdan el evento en Éxodo capítulo 33 y 34, donde Moisés le pide a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, yo te la voy a mostrar, pero tú no vas a ver el frente, solamente mis espaldas, porque no hay hombre que me vea y viva. Imagínense lo glorioso, lo grandioso que es Dios. Así que Dios coloca a Moisés en una hendidura de la roca y dice, voy a pasar proclamando mi nombre. Wow. ¿Y cómo pasa Dios? Capítulo 34, versículos 34, 6 y 7. Dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Wow. Hermanos, Dios está proclamando su propio nombre.
tienes 10 segundos para describir cómo tú eres. Te van a venir muchas cosas a la mente, pero aprovecha. Dios está pasando por delante de Moisés y él decide describirse a sí mismo. Y miren qué interesante, lo hace un poquito diferente a como se mostró en Isaías. El énfasis no era santo, santo, santo. En esta ocasión el énfasis fue en su misericordia. Habla de su misericordia, habla de su compasión, habla de ser un Dios perdonador. En 2 versículos, en 3 o 4 ocasiones, apunta a su misericordia. ¡Wow! Hermanos, si Dios nos tratara como nosotros merecemos, todos nosotros estaríamos listos, sin posibilidades. Pero Dios es un Dios misericordioso. Y por su misericordia no nos trata como merecemos. El famoso texto tan conocido de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22-23. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Nunca decayeron sus misericordias. Grande es su fidelidad. Tú y yo estamos aquí hoy respirando. Los creyentes y los no creyentes. Tú puedes no creer en Dios. Tú puedes hasta ser ateo. Supongo que no lo eres porque estás aquí. Pero tú puedes hasta ser ateo y no importa lo que tú pienses. Tú te levantaste hoy y pudiste estar aquí porque la misericordia de Dios te lo permitió. Si no fuera por la misericordia de Dios, hace tiempo que tú y yo hubiéramos sido raídos de sobre la faz de la tierra. Y una de las cosas que más me impresiona de la misericordia de Dios es esa compasión que Él muestra hacia aquellos que reconocen sus pecados, se arrepienten y se humillan. A mí particularmente me cautiva eso. Miren este texto en Jeremías. Ustedes saben cómo escriben los profetas. Los profetas a veces pasan de escribir en primera persona a escribir en tercera. A veces uno se pierde. Pero la primera parte es el hombre diciendo cómo es, y la segunda parte es cómo Dios reaccionó a esa confesión de ese hombre. Jeremías capítulo 31, versículo 19 y 20. Porque después que me aparté, me arrepentí. Y después que comprendí, me di golpes en el muslo, me avergoncé y también me humillé, porque llevaba el oprobio de mi juventud. Eso es como el pueblo de Israel hablando. Y oigan qué ternura. Y si ustedes conocen los profetas, ustedes saben lo fuerte que puede ser a veces Dios en los profetas. Pero oigan cómo el corazón de Dios se enternece ante aquel que confiesa. Dice, ¿no es Efraín mi hijo amado? Oigan esto, ¿no es un niño encantador? A mí eso me rompe el corazón. ¿Cómo que un niño encantador? Un niño terrible. Pero se humilló y ya para el Señor es como... ¡oh! De verdad, impresionante. Un niño encantador, Efraín. Pues siempre que hablo contra él, lo recuerdo aún más. Dice Dios, por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré misericordia de él, declara el Señor. Wow, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué Señor tenemos? Hay 2 ejemplos históricos que a mí me impactan. Uno es el del rey Acab. En Primera de Reyes se trata su historia. Era un rey terrible, con una esposa más terrible todavía, Jezabel, que introdujo a la nación de Israel a la adoración de Baal. Sin embargo, miren esta porción en los versículos 25 y 28 del capítulo 21 de Primera de Reyes. Dice: ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Oigan la Biblia, Dios está diciendo, será malísimo. No hubo uno como él de malo. Oigan, su conducta fue muy abominable, pues fue tras los ídolos conforme a todo lo que habían hecho los amorreos, a los que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus carnes y ayunó. Se acostó con el cilicio y andaba abatido. ¿Cómo hubiéramos reaccionado tú y yo? Que somos menos santos que el Señor. Ah, sí, ahora, ¿verdad? Después que hiciste todo eso malo, no, Señor, juicio viene, ya te lo dije. Posiblemente tú y yo hubiéramos reaccionado así. Miren esto, versículo 28. Entonces la palabra del Señor vino a Elías Tisbita diciendo: ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, ¿no traerá el mal en sus días? ¡Guau! La humillación, cómo mueve el corazón de Dios.
porque apela a su misericordia, que es parte de su naturaleza. O pensemos en el siguiente ejemplo, Manasés. ¿Ustedes saben quién fue Manasés? Uno de los peores reyes del reino del sur. ¿Ustedes saben cuánto reinó? 55 años. O sea, malo y largo. Porque un malo 4 años, bueno, pero malo 55 años. Oigan lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13. Cuando estaba en angustia Manasés, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. Para nosotros, alguien así no tiene perdón. Para Dios, que es más santo y más justo que nosotros, su misericordia lo mueve a reaccionar ante la humillación de los hombres. Wow, wow. Por eso alguien dijo: entre los hombres, una confesión franca generalmente abre el paso a la sentencia, pero con Dios, cuanto más lamenta un pecador su ofensa, más se atenúa la ira del juez. Así que puede ser que el arrepentimiento expresado en confesión y abandono del pecado no evite todas las consecuencias, pero trae el perdón de Dios. A David se le murió el niño fruto de esa relación ilícita. O sea, hubo consecuencias que él tuvo que soportar, pero nada se compara con el perdón amoroso de Dios a pesar de lo grave de su pecado, cuando él lo manejó adecuadamente. Es por eso que él pudo decir: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Así que el propósito del sentido de culpabilidad, mis hermanos, es precisamente conducirnos al arrepentimiento. Nuestras conciencias nos dicen: pecaste, pecaste. No la acalles, no le digas: cállate que no quiero confesar. Hazle caso a la conciencia. Maneja tu pecado de la manera correcta, confiésalos y apártate. Ahora, una vez los confesaste y te apartaste, no quieras ser más bueno que Dios. Porque a veces cometemos graves pecados, nos arrepentimos de verdad, nos apartamos, pero entonces queremos vivir por años. ¿Cómo yo fui capaz de hacer eso? Es que yo no merezco. Es que está bien. Ya Dios te lo perdonó y lo echó en el fondo del mar. No permitas ahora que tu orgullo te mantenga ahí, porque ¿cómo yo fui capaz? ¿Cómo fuiste capaz y cómo soy yo capaz? Pero qué bueno que Dios es capaz de perdonarlo. Ya, haz lo mismo que hace Dios. Olvídalo y sigue adelante haciendo las cosas bien. Conclusiones y aplicaciones. Habiendo visto el texto desmeduzado a través de estas 4 preguntas, permítame aterrizar el avión. En primer lugar, si tú estás aquí y dices ser cristiano, pero mantienes pecados ocultos sin manejar bíblicamente, a la luz de lo que hemos visto, tú has elegido la manera más miserable de vivir. No hay una manera más miserable que esa. Spurgeon decía al respecto: de todos los pecadores, el hombre que dice ser cristiano y sin embargo vive en pecado es el más miserable. Porque o tú eres un pecador que no crees en Dios y tú vives tu vida, y cuando venga el juicio tú vas a saber perfectamente. Cuando llegue el juicio tú vas a decir como aquel ladrón en la cruz: nosotros ciertamente, justamente padecemos lo que hicieron nuestros pecados. Pero tú estar aquí diciendo que eres, al tiempo que estás viviendo una doble vida, eso es miserable, porque no estás en ninguno de los dos sitios. Y si es un estilo de vida así permanente, entonces tú puedes decir todo lo que tú quieras, pero tú no eres creyente. Tú puedes decir todo lo que tú quieras, pero nunca te ha amanecido, nunca has sido regenerado, nunca has nacido de nuevo. No, pastor, lo que pasa es que yo soy un creyente carnal. No, tú eres un hombre carnal que no conoce a Dios. Pero en segundo lugar, para enfatizar esto último, si tú dices ser cristiano al mismo tiempo que vives una doble vida y no tienes sentido de culpa como David, no hay
ni una sola razón para creer que tú seas cristiano. Ni una sola. No, pastor, mire, yo sé que yo tengo que resolver este problema, pero mire, cuando yo oro, a mí se me salen las lágrimas. Se te puede salir lo que tú quieras. La salvación no se mide por cómo tú te sientes. La salvación se mide por lo que Dios dice en su palabra. Hoy en día hay un énfasis sobredimensionado de los sentimientos. Y uno se encuentra personas que no se congregan en ningún sitio, pero ellos son cristianos porque ellos tienen una relación con Dios así. Y cuando ellos oran, ellos sienten que el corazón... Esas lágrimas no me convencen. Porque no es un problema de lágrimas, no es un problema de sentimientos, es un problema de una realidad objetiva, donde tú eres pecador, necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas confesarlo, venir delante de Dios en arrepentimiento y fe para que Él te convierta. Si eso no ha ocurrido, tú te puedes sentir como sea, pero tú no eres salvo. En ese sentido, es altamente recomendable tener a alguien a quien rindamos cuentas con regularidad. ¿Qué dice Eclesiastés 4, 9 y 10? Más valen dos que uno, pues tienen mejor remuneración por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Hermanos, uno de los mejores antídotos para evitar encubrir los pecados, ¿sabe cuál es? Es tú tener a un hermano, una hermana de confianza y maduro, donde ustedes con cierta regularidad se pregunten del uno al otro: ¿cómo andas? ¿Cómo está tu vida espiritual? Que se rindan cuentas. Que tú eres un joven y estando buscando algo ahí, un trabajo de la universidad, te salió de esas cosas que salen en internet y a ti te dio curiosidad y entraste. Cuando tuviste a ver, sin darte cuenta, inicialmente te metiste en una página pornográfica, pero en lugar de salir corriendo, ya que estabas ahí, decidiste echar una ojeada. Eso no lo sabe nadie. Eso fue en tu habitación. Eso pasó. Le pido Señor al Señor y lo dejo así. Le pido perdón al Señor y lo dejo así. No lo dejes así, porque mañana o pasado tú te vas a recordar de lo que viste y vas a querer ver más. Y posiblemente no tienes la capacidad por el Espíritu Santo que mora en ti, pero posiblemente te sea muy difícil resistirte. Tú vas donde un hermano, amigo tuyo: mira, hermano, lo que me pasó, yo le pedí al Señor, me pasó esto, yo quiero que tú me preguntes cada cierto tiempo si yo he vuelto a entrar. O sea, ahora tengo yo a alguien que me está llevando la vida. Mejor que te lleve a alguien la vida que te está ayudando, y no que tú solo te autodestruyas. Porque ¿sabes qué? Posiblemente tú le das muchas vueltas para decírselo al hermano y tú no encuentras cómo decírselo, porque el hermano va a pensar que tú eres, y cuando tú se lo dices, hermano, dice: a mí me pasó eso el año pasado. Porque siempre creemos que somos los más pecadores de todos. Y ¿saben qué? Lo mejor es que todo el mundo sepa que todos nosotros estamos lidiando con muchas cosas. Estamos montados en el mismo carro, en el carro de la santidad y de lidiar contra la corrupción del pecado remanente que hay en nosotros. Y si nos ayudamos unos a otros, mucho mejor, porque nos ayudamos a manejar bíblicamente el pecado. Ahora, si hay alguien aquí que no puede detectar en su vida ningún momento en que haya venido arrepentido delante de Dios, si alguien aquí nunca ha venido delante de Dios confesando que es un pecador perdido, confesando que sus pecados lo abruman y que lo van a llevar a una condenación eterna, y clamando a Cristo arrepentido de sus pecados, tú no eres salvo. Tú estás en un grave peligro. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Es la única manera de ser salvo y de asegurar una eternidad con Dios, creador, soberano de los cielos y de la tierra. La misericordia de Dios nunca te alcanzará. Nunca te alcanzará. Ella se manifiesta en tu vida de muchísimas maneras. Te permite respirar su aire, te permite pisar su tierra, te permite vivir en su mundo, pero nunca te va a alcanzar para salvación si tú no clamas a Él. Ahora, ¿saben qué? A fin de cuentas, seas creyente o no, ante un pecado la situación es la misma. Tienes que venir y confesarlo con arrepentimiento. Isaías 11, 1, 18 dice: venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán.
Dios es especialista en lidiar con los pecados. Él es el único que hace la cirugía y los extirpa y los echa en el fondo del mar. Él ofrece su misericordia. Clama a Él en arrepentimiento y fe. Pídele que abra los ojos de tu corazón, de tu entendimiento, y que te salve. Y hermanos, seamos agradecidos del Dios que tenemos. Siendo tan justo como es, razones de sobra hay para que hace tiempo hubiésemos desaparecido, pero su misericordia nos ha guardado hasta hoy. Su misericordia envió a Cristo a morir por nuestros pecados. Y sí, es verdad, tú y yo somos pecadores. Y todavía no importa los años que tengamos en el Evangelio, ni siquiera los años que tengamos en el ministerio. A veces cometemos pecados que uno se avergüenza y dice, ¿cómo es posible que a esta altura de juego yo todavía esté lidiando con esto? La sangre de Cristo siempre está allí fluyendo a nuestro favor. Que nosotros entendamos de una manera que nunca olvidemos lo que John Newton recordó al final de sus días. Él fue un famoso traficante de esclavos, un hombre malvado que el Señor lo atrajo hacia sí con cuerdas de amor y lo convirtió. Y se cuenta que al final de sus días, después de haber escrito libros, después de haber escrito himnos, después de haber sido un ministro del Evangelio, después de haber dado muchísimo fruto, al final de sus días empezó, como veíamos ayer, por su edad, a perder la memoria. Y a veces no recordaba rostros, a veces no recordaba personas, a veces no recordaba casi nada. Así que un día él dijo lo siguiente: yo no recuerdo muchas cosas, pero hay dos cosas que yo recuerdo. Yo recuerdo que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Hermanos, no necesitamos recordar más de ahí. Si todos nosotros entendemos esto, la bendición de Dios va a venir a nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a manejar nuestros pecados hasta el día de nuestra muerte, como Él nos ha enseñado. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por tus bondades y por tu misericordia. Gracias, Señor, por esa oferta de salvación que tú haces a todos. Rogamos, Señor, que tú tengas misericordia de alguno aquí en el día de hoy. Que tu Espíritu abra los ojos de su entendimiento y le permita ver su condición perdida por sus pecados, pero al mismo tiempo permita ver a Cristo como ese hermoso Redentor. Gracias por aquellos que hemos sido salvados por tu pura gracia, por el puro afecto de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, mientras estamos de este lado del sol, a lidiar bíblicamente con nuestros pecados, entendiendo, Señor, que el peor manejo que podemos darle es ocultarlos. Ayúdanos a confesarlos, a arrepentirnos vez tras vez, a traerlos delante de ti y a seguir corriendo esta carrera con paciencia, sin quitar los ojos de nuestro bendito y hermoso Señor Jesucristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Administra tu palabra a cada alma aquí presente. Te alabamos, tú eres digno de admiración, tú eres digno de gloria y alabanza. Te la damos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.